Nuestro Twitter, Ventana de Noticias, RD. Ese somos nosotros en las redes. Y yo soy Darío Caminero, como cada sábado, una entrega más de este programa. Pues en este día quiero iniciar, como cada sábado, con los precios de los combustibles, que recibieron pues algunas rebajitas, ¿no? ¿Verdad? Pero ya es la quinta semana consecutiva bajando, o sea que va muy buenas las cosas. La gasolina premium se va a vender a 207,30, bajó 1,50. La gasolina regular 191,70, bajó 1,50. La gasolina, el gasoil regular 136,50, bajó un peso. El gasoil óptimo 153,60, también bajó un peso. El Astur pues 104,90, bajó un peso. Y el Full Oil 90,55 también bajó un peso. El Kerosene 129 pesos, bajó un peso. El gas licuado de petróleo, que es el GLP, 97 pesos, bajó un peso. El único que se queda igual pues es el gas natural vehicular, que se va a vender a 28,97. Miren, yo voy a empezar mis opiniones más bien. Sé que hay muchos amigos, colegas y algunos seguidores que disienten muchas veces de las posiciones que planteamos aquí, pero en el libre juego de las ideas es que existe la democracia. No puedo ser monedita de oro ni esperar, ni aspirar a que todos estén de acuerdo con las posiciones que planteamos aquí en nuestro programa, en esta tribuna. Y me gustó que saliera al ruedo político el comunicado que pues emitieron unos intelectuales de la República Dominicana, en la que pedían pues la renuncia del presidente Danilo Medina. Y digo que me gustó porque precisamente las discusiones que armamos en algunos grupos sociales con relación a nuestra posición, con relación a la Marcha Verde, pues se han ido pues cayendo poco a poco. Desde la existencia de la Marcha Verde dijimos que era una marcha social, que era una buena intención, que en el fondo estábamos de acuerdo, porque ¿quién no estaría de acuerdo en la República Dominicana, quien tiene 4 dedos de frente, a pedir que haya el cese de la impunidad y la corrupción? Porque en la medida que cese la impunidad y la corrupción, en esa misma medida, los recursos irán a aquellos que menos lo necesitan, ¿no? ¿Verdad? O que más lo necesitan, es la palabra. Aquellos que más lo necesitan y que tienen, pues, viven en situaciones de vulnerabilidad económica en la República Dominicana. Más educación, más salud, más de todo. Pero yo planteé que la forma no me gustaba, lo de la Marcha Verde, del Movimiento Verde, porque era cerca del 62% que ganó Danilo. No, a usted le resta 62%, vamos a ponerle un 60% y regalar un 2% de ese 60% que a última hora no está de acuerdo con las situaciones del gobierno. Usted puede sumar hasta un 5%, pero que los demás partidos políticos que sacaron el 34% en el caso de PRM, los otros partidos minoritarios, eran los que se habían sumado a la Marcha Verde por la incapacidad gerencial, política y de idea de aglutinar el descontento nacional con relación a muchos casos de corrupción como partidos políticos. Y han tenido que subirse en la Marcha Verde para desde allí aprovechar esa tribuna social para hacer sus ruedas de prensa, para destacarse como dirigentes políticos. Vemos casi semanal a Guillermo Moreno en cada una de las marchas, que hace casi una rueda de prensa. Muchos de los que están hoy involucrados en los casos de corrupción del caso de Odebrecht y que están purgando pues medidas de coerción en las cárceles, pues estuvieron en la Marcha Verde, como el caso del mismo Pacheco, como el caso del mismo presidente Andrés Bautista, que estuvieron en la Marcha Verde. Entonces uno no sabe. Yo le decía, señores, lo de la Marcha Verde está pues manchada, la marcha,
por esos partidos de oposición y no era más bien un aspecto social independiente, individual y apolítico. Eso es mentira. Y lo demuestra el hecho de que el comunicado firmado precisamente por esos intelectuales lo encabeza Andrés L. Mateo, que eso incluso fue aspirante a senador por el PRM, por la capital, y Olaya de Hotel, que todos sabemos que es una politóloga terciada en el Partido Revolucionario Moderno. Además, si usted agarra el listado, hay muchísimos, Pedro Catrén, si le empiezo a mencionar todos los nombres, la mayoría, más del 90% de los que firmantes de allí son miembros del PRM. Entonces, ¿qué sentido tiene que un partido de oposición al que no ganó lícitamente las elecciones quiera arrebatarle a la República Dominicana un presidente electo con un 62%, gústele o no le guste a aquellos que perdieron? Nosotros no somos Venezuela. Nosotros no somos, para poner un caso específico, Cuba y su sistema social. Nosotros no estamos en Irán ni Irak. Nosotros no tenemos una crisis política abismal, que nos estemos comiendo uno con otro. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Hay muchas cosas que hay que cambiar aún en el sistema político, pero se están haciendo las correcciones debidas a través de las diferentes leyes. Por ejemplo, tenemos el lavado de activos que se puso en ejecución, tenemos la cuenta única del gobierno. Y miren, yo cojo cuerda porque a mí nadie me puede hablar de esto del gobierno. Señor, yo tengo 33 años, búsquenlo en mi registro, ustedes pueden entrar donde sea, ponen mi nombre y le va a salir en los lugares que yo he dirigido funciones públicas en el gobierno. Son 33 años en el gobierno. A mí que nadie me puede decir a mí, ni el Partido Reformista me puede hablar de administración pública, ni lo puede hablar el PRD que se convirtió en el PRM cuando fueron gobierno, porque yo estuve en esos gobiernos en la administración pública, cumpliendo profesional y éticamente con una función pública para la cual recibí un sueldo y sigo percibiendo un sueldo porque para eso es que yo me estudié en la universidad. Entonces, lo que osaron cancelarme, no duraron un mes para reponerme, porque era más lo que me salía de dinero de liquidación que no lo tenían las instituciones para darme, para yo irme para mi casa. Y estoy muy joven entonces para pensionarme. Ahora, si me pensionan y me mandan para mi casa sería excelente, pero no lo hacen. Entonces, a mí, hablando en primera persona, nadie puede hablarme, porque yo sé medir las administraciones de una y de otra. Y yo le digo a ustedes que es mentira, que este gobierno ha sido el más corrupto. Mire, antes yo decidía dónde yo publicar los espacios pagados de la institución. Yo le decía, fulano, en el Nacional, te voy a mandar una página para que me publique de tal cosa. Llamaba al listín, yo no puedo hacer eso. Yo tengo más de 3 o 4 años que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que mandar un comité de compras y contrataciones diciéndole, yo necesito que se publique un espacio pagado que tiene que ver con la ley, en cumplimiento de la ley, y deben subirlo a la página de Compras Dominicanas y los periódicos son los que deban licitar y mandar su propuesta. Entonces, en base a esa propuesta, yo no la escojo, la coge un comité de compras. ¿Qué evita eso? Que muchos encargados de relaciones públicas y yo invito a cualquier medio de comunicación en los 33 años que tengo ejerciendo, que me diga a mí que yo le hiciera una propuesta o que yo aceptara una propuesta del famoso 10 o 20% de esa publicidad, cargársela a la institución para dármela a mí por detrás. Yo lo enfrento desde aquí públicamente, que lo digan. Sí, fue verdad. Un día tú me dices, es más, puede ser hasta ni siquiera con prueba, por especulación. Que alguien diga que realmente me hizo una propuesta y que yo la acepté, o que me dieron. Pero sí, yo sé que lo hacen, las instituciones lo hacen, muchos encargados de relaciones públicas lo hacen, y lo hicieron de por vida. Yo nunca acepté eso, no solamente por ética moral y principios familiares, sino también por principios cristianos, que lo tengo precisamente hace 33 años, porque llegué precisamente a mi primer trabajo, jovencito, precisamente ingresando a un evangelio, a una iglesia. Entonces tengo 33 años comulgando, practicando lo que comulgo. Y eso es lo que pasa. Quizás yo hubiese sido otra persona,
con otros principios diferentes a los que me dieron mi mamá y mi papá, esa cosa hubiese sido diferente. Pero en este ejemplo le digo es que nadie puede hablarme a mí de que este es el gobierno más corrupto porque yo los conocí a todos. Y ahora hay una cuenta única del Estado que hasta ve, incluso el mismo funcionario se le hace difícil ahora en estos momentos poder hacer cosas inadecuadas por detrás, porque no es posible. No es posible y yo se lo estoy diciendo con la experiencia que yo lo tengo. Porque es muy bueno hablar a veces desde la otra tribuna cuando usted no ha vivido y está en los zapatos del otro. Pues yo que he vivido esos gobiernos, todos, desde el Partido Reformista hasta esta época, y no llegué al gobierno por política, llegué al gobierno porque un fotógrafo se fue de vacaciones para Nueva York y yo trabajaba en el periódico Sol como reportero gráfico y estudiaba en la universidad la carrera, porque la gente le gusta hablar muchas cosas sin darse cuenta, sin conocer, sin tener conocimiento de causa. Y entonces, el encargado de Relaciones Públicas de CORDE, que era Rafael Polanco, el periodista, que no me desmiente, que está vivo, me llamó para que yo cubriera esas vacaciones. ¿Qué sucede? Que Pedro se quedó en Nueva York viviendo para toda la vida y el espacio se quedó en blanco y por lo tanto, como yo estaba cubriendo las vacaciones, se me pidió, oye, ¿tú puedes hacer otro horario? Porque era un horario diferente al que yo entraba al periódico. Era en la mañana y yo entraba al periódico en la tardecita. Entonces, me dieron el trabajo y estoy hasta la fecha, desde fotógrafo hasta que me gradué y he ido calando posiciones por mi forma de trabajar y claro, por mi preparación, porque para eso lo hice, para prepararme. Entonces no estoy en el Estado por política, estoy en el Estado porque ingresé a través de casi como un concurso, ¿no verdad? Porque demostré. A mí nadie me pidió carnet de tal partido ni nada. Entonces solamente me dijeron, tú estás cubriendo las vacaciones, se fue este fotógrafo, te necesitamos a ti. Y me quedé ahí, en esas funciones, hasta la fecha que después cerraron acordes, nos fuimos para otra institución, he ido a ayuntamientos, he estado en muchísimas instituciones del Estado y de los 33, más de 20 años tengo dirigiendo departamentos de comunicaciones y relaciones públicas y prensa. Vuelvo y le repito, hablo en primera persona para que nadie me diga a mí cosas que no conocen porque yo he estado en el gobierno. Por lo tanto, qué bueno que esos integrantes del Movimiento Verde, que incluso yo lo mencionan en el comunicado, piden, oigan lo que piden ellos, con la renuncia del presidente Medina, el grupo propone organizar el sistema democrático, organizando elecciones generales en un plazo de 1 año y creando un nuevo sistema democrático más incluyente. O sea, estamos hablando que estamos en una crisis tal que ni en el 94, cuando se le hizo a Balaguer reducir 2 años de su gestión, ni cuando en el 94, que estaba el país encendido de punta a punta. Pero señores, aquí no estamos en condiciones para hablar de gobierno ilegítimo, porque ustedes están hablando de que se pide la renuncia por ser ilegítimo, pero ustedes no han demostrado que fue a través de la Odebrecht que se financió la campaña del presidente Danilo Medina. Son un irresponsable también en ese aspecto. El intelecto se le fue para otro sitio, porque demuestren ustedes entonces, si no vino desde allá de Odebrecht, diciendo que financiaron la campaña de Danilo Medina, si no vino de ellos y no hay prueba, búsquenla ustedes, sométanla. Es correcto lo que ustedes están haciendo con la posición de Punta Catalina, que dice que las anomalías, las sobrevaluaciones, van a someter una instancia a la Procuraduría General de la República para que se investigue. Así sí, pero sometan la instancia. Demuestre que ustedes tienen conocimiento, no solamente en el aspecto político de que yo estoy dolido porque no gané las elecciones y hay que quitar el partido, el presidente de turno. No, no es así. Las cosas no son tan fáciles. Y qué bueno que sucediera, porque incluso ya se dieron cuenta, se les dejaron ver el refajo realmente de que la Marcha Verde está influenciada mayormente por esos movimientos de partidos políticos de oposición al presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana, más que por crear un sistema democrático para alterar el orden y el caos en la República Dominicana, porque usted imagina la renuncia de un presidente. Además, aquí hay que respetar la Constitución de la República. Si usted no tiene intelecto para dar conocimiento sobre eso, no pueden hablar de eso. Porque, señores, hay un procedimiento protocolar y legal con relación de que si el presidente, bueno, él puede renunciar, pero si renuncia el presidente está la vicepresidenta
Y se renuncia la vicepresidenta, está el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es así el orden, es así el sistema. Entonces, qué bueno que saliera esto, porque tengo semanas, meses hablando de esto, para demostrar realmente que esos grupos, y especialmente esa firma de Andrés L. Mateo, que tiene en la Z101 un monotema, y es hablando todos los días del mundo del mismo tema contra el presidente Danilo Medina y contra él sin haber ni siquiera sometido nunca las pruebas necesarias para eso, que incluso fue uno de los favorecidos por el profesor Juan Bosch, y fue uno de los primeros que Juan Bosch lo mandó a estudiar fuera en su gobierno, siendo un jovencito, porque todos se conocen en la República Dominicana, y él encarna totalmente el odio morado en los medios de comunicación, el intelectual Andrés L. Mateo. Y Olaya Dotel, quien la conocemos, son los que firman ese grupo. Y muchos de ellos que no firmaron dijeron, bueno, me pusieron mi nombre, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con la marcha contra la impunidad, pero yo no estoy de acuerdo con que se quite al presidente, porque eso hay que respetar el orden constitucional. O sea, recapacitaron a tiempo. Entonces, es bueno que la gente sepa esto. Y con relación al informe de la comisión que investiga la licitación de Punta Catalina, ya está con su informe listo. Qué bueno, que ojalá que ya la semana que viene presenten ese informe y que el presidente pueda asimilar lo que diga ese informe y que sea un informe que incluso hay una empresa se hizo una licitación internacional de auditores para auditar esas empresas, y qué bueno que ya estén listos ese informe. Incluso el PRM, como dije ahorita, dijo que iba a elevar una instancia, y el procurador dice, bueno, que le eleven. Yo también estoy de acuerdo con investigar lo que pueda suceder de ahí en Punta Catalina, pero hay que esperar el informe también, porque hay que demostrar, porque el informe que va a decir y que va a determinar qué cosas hubo ahí, si hubo anomalía o no hubo anomalía. Con el caso de Odebrecht, pues, y el caso de la justicia, la Procuraduría ha bloqueado más de 50 cuentas bancarias a todos estos imputados de que están involucrados en el caso de Odebrecht. Y Odebrecht, que es una empresa, independientemente de la situación que hubo de soborno, hay que ser honesto y objetivo de que tienen una excelente ingeniería de construcción. Señores, la transformación de la República Dominicana está hecha por Odebrecht desde el inicio de los túneles elevados y de los corredores. No nos perdamos en eso. No nos perdamos en eso. Es una empresa que tuvo sus errores, pero es una empresa con mucha capacidad de construcción en el sistema vial y de ingeniería y de construcciones. En eso no puede perderse. Y qué bueno que Odebrecht dice que ya son una empresa que ha cambiado y que no darán más soborno. Está el presidente purgando sus años, pero hay un ejecutivo que está rescatando la imagen de esa empresa y tratando de levantarse para seguir entonces los procesos de construcción en toda parte del mundo, ya concursando de manera pública, de manera participativa con todo el mundo, y que si ganan, gana, pero hay que decirlo, señores, es una empresa que construye excelentemente bien. Y con relación a César Sánchez, que es uno de los involucrados en el caso de Odebrecht, que está pues en la cárcel de Najayo, tuvo unas afecciones de salud en esta semana, y qué bueno que se actuara con prontitud en el caso de César Sánchez y de cualquiera de los involucrados. Señores, hay que conservar, preservar la salud, y no solamente la salud, la integridad física de estos involucrados en el caso de Odebrecht. Es importante mantenerlo, y especialmente en el principal. Entonces hay que tratar de que esas personas estén bien cuidadas, estén bien. No importa a mí los privilegios, lo importante es que estén bien, porque esto es un caso de interés nacional e internacional y único en la historia de la República Dominicana. Por lo tanto, los involucrados en el caso de Odebrecht deben preservarse la vida. Entonces,
qué bueno que el sistema carcelario dominicano y que le estén denunciando los favores, pero según he visto y me han contado personas que han ido a la cárcel de Najayo, no existen los tales privilegios porque lo que existe es un cuartico que no tiene ventilación, y al no tener ventilación totalmente cerrado se le instalaron aires acondicionados, creo que a costo de los mismos involucrados. Había una planta que llegó, pero es una planta que había sido pedida hace muchísimos años, que estaba ya en el proceso de licitación y compra y todo eso, y llegó por coincidencia en el momento en cosas, pero si llega mejor, porque de alguna manera si es una planta va a beneficiar a todos los presos, porque no solamente es una planta de tanta capacidad para ponerle un bobillito, un aire acondicionado a 4 o 5 celdas donde están los involucrados en el caso de Brecht. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Entonces, yo sigo insistiendo que el movimiento verde y el caso de los intelectuales vinieron por lana y salieron tranquilados. Porque por último voy a decir que todos los movimientos objetivos, los líderes de opinión se opusieron. Los medios de comunicación y los digitales hicieron encuestas independientes a través de sus twitters, a través de sus cuentas, y todas en más de un 85% expresaron de que no estaban de acuerdo con la renuncia del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y que por lo tanto debieron establecer otra forma esos intelectuales para hacer su protesta y también para dejarse ver el refajo de que es un movimiento político que está en contra del presidente Danilo Medina. Hasta aquí nuestros temas de hoy. Gracias por la gentileza de su atención. Recuérdense que tenemos las sesiones habituales, tenemos a Rocío Díaz Pichardo con su actualidad en informática y Julio Caminero con su análisis económico. Así que muchas gracias por la atención y nos veremos en una entrega más de esta primera sesión de Ventana de Noticias el próximo sábado. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de tecnología e informática de Ventana de Noticias. Probablemente ustedes han notado que hay una tendencia en el ámbito tecnológico hacia desarrollar soluciones de transporte voladoras. Algunas de estas soluciones lo que buscan es una alternativa a las vías terrestres porque últimamente se forman unos tapones bastante incómodos. Y si ustedes creían que este fenómeno era exclusivo de aquí, pues resulta que no. A nivel mundial la queja es la misma y de hecho en ciudades como San Francisco o Los Ángeles en Estados Unidos los tapones son algo memorable y en China ni se diga. Es por este motivo que se habla incluso de drones a modo de transporte y de hecho en julio en Dubái se va a estrenar un servicio de taxis aéreos precisamente con drones. Pero además hay propuestas que son híbridas. Hay aquellas propuestas que, por ejemplo, buscan aprovechar que en medio de un tapón se tenga la opción de tomar alguna especie de transporte volador y que eso por lo menos va a despejar un poco. El único problema de esta visión es que puede ser que con el tiempo tengamos un tapón tanto arriba como abajo. Y en lo que se resuelve este caso, hay también propuestas que son subterráneas, pero ya ese es otro tema. Mientras tanto, en el día de hoy les quiero presentar una idea bastante curiosa y es que se toma este concepto de vehículo volador individual y se aplica para fines recreativos, como pueden ver en la imagen. Esto de la imagen se llama Kitty Hawk y para los que conocen un poco de la historia de la aviación, se puede decir que ahí fue que empezó todo este asunto de la aviación y de hecho es una ciudad que se llama así en Carolina del Norte. Aquí lo que están viendo parece ser como una mezcla entre una hoverboard y un dron. Para los que no saben lo que es una hoverboard, si vieron la película de Regreso al Futuro, la parte 2,
Habrán visto que cuando el personaje de Michael J. Fox está efectivamente en el futuro, tiene una patineta que no toca el piso, sino que más bien está por encima y se desliza por el aire. Más o menos es la idea de las hoverboard, que realmente no han llegado a comercializarse ni a materializarse como tal. Pero es lo que se ve aquí porque la persona está, como quien dice, deslizándose sobre un cuerpo de agua. No está en el agua, pero no está tampoco muy por encima de ella. Y de hecho, si se fijan bien, tiene un par de boyas que es para cuando aterrice en el agua. Aquí pueden ver una toma más detallada, más cerca. Ciertamente tiene hélices y por eso es que decimos que parece una mezcla entre estos dos conceptos que ya les mencioné. La pregunta es, ¿ustedes se aventurarían a utilizar este tipo de vehículo volador sobre el agua? Definitivamente hay mucha gente en Estados Unidos que sí está dispuesta y de hecho Kitty Hawk tiene una página para que aquellos que deseen ser miembros pues se unan por un honorario de $100 que les da acceso por 3 años y esto es una oferta limitada. No hay todavía información detallada acerca de las especificaciones de esto, cómo es que funciona. Lo que sí se sabe es que de momento solamente se va a vender en Estados Unidos, no porque haya restricciones, sino porque por el tamaño es un poco difícil o incómodo hacer la exportación, pero ellos definitivamente están abiertos a la idea de que si compradores individuales están dispuestos a sortear los obstáculos o lo que viene siendo lo legal en este caso, ellos están dispuestos a venderlo y ya el cliente se encarga de hacerlo llegar a su casa. Mientras tanto, también está la opción de hacerse miembro de ese club y disfrutar de la experiencia cuando se hagan visitas a Estados Unidos. Definitivamente que son ideas interesantes, no está todo el mundo dispuesto a probarlas, pero siempre hay unos cuantos. Si desean detalles sobre esto y otras tecnologías afines, pueden visitar viatech.do y también me pueden seguir en Twitter e Instagram con la cuenta de @viatecnológica. Ya con esto terminado, continúen con Ventana de Noticias y nos vemos la próxima semana. La sección Diálogo Libre de Diario Libre del pasado lunes estuvo dedicada a la Asociación Dominicana de Exportadores, cuya asociación cumplirá este año 45 años de haber sido fundada. En este diálogo, el presidente de ADOEXPO, Álvaro Sousa Sevilla, dijo una frase para mí bastante potente, porque él dijo de que la potencialidad de las exportaciones de la República Dominicana son el mundo, o la potencialidad de las exportaciones de la República Dominicana es el mundo. Y es lo que han planteado muchos economistas cada vez que se ha hablado en el país de cambiar el modelo. Y cambiar el modelo significa que República Dominicana mire hacia afuera. No es lo mismo un mercado de 10 millones de dominicanos, de los cuales 3 millones están en la pobreza, de acuerdo con los datos del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, en la que el 80% o 90% de la población, de los asalariados, ganan menos de 20,000 pesos al mes. Evidentemente que su mercado, si mira hacia afuera, es mucho más grande, no solamente en términos de consumidores, sino también en términos del ingreso de esos consumidores. Pero para cambiar ese modelo y mirar hacia afuera, hay que cambiar de un modelo basado en exportaciones de bienes primarios tradicionales hacia exportaciones con un alto contenido tecnológico, porque son las que pueden agregar más valor.
más valor al producto final como tal, pero también pueden generar más valor en términos de ingresos de divisas, y eso requiere tener una mano de obra más calificada que la que tenemos hoy día. A mí me llamó la atención que precisamente ese día, cuando leía esa entrevista al presidente de Adoespo, decía el ministro de Educación, Andrés Navarro, de que apenas el 20% de los bachilleres del país egresa con alguna de las competencias que demanda el mercado laboral de la República Dominicana. Evidentemente que hay que trabajar para voltear esa composición y que sea al revés, que sea que el 80% de los bachilleres que egresen de nuestras escuelas públicas y privadas estén en condiciones de poderse insertar en el mercado laboral. Lo ideal es que ninguno tenga que ir al mercado laboral, o si tiene que ir al mercado laboral sería la combinación de estudiar una carrera universitaria o avanzar a un estadio mayor y al mismo tiempo que trabaje. Decía el presidente de Adoespo de que la meta para este año del sector exportador es que las exportaciones dominicanas alcancen 10.000 millones de dólares. Nosotros, ¿qué hicimos? Digo, vamos a ver qué dice el dato en la página web del Banco Central, en las estadísticas del sector externo, respecto al volumen de las exportaciones anuales del país, a ver qué tan lejos estamos de alcanzar los 10.000 millones de dólares. Y la verdad que entonces me quedó la duda de si hablaba de que las exportaciones nacionales alcancen 10.000 millones de dólares o si son las exportaciones totales. Si es que las exportaciones totales alcancen 10.000 millones de dólares, el esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo mínimo. ¿Por qué? Porque en el 2016 las exportaciones totales del país terminaron en 9.860 millones de dólares. Es decir, con apenas 40 millones de dólares adicionales vamos a llegar a los 10.000 millones, 140 millones de dólares, vamos a alcanzar los 10.000 millones de dólares, como que es un esfuerzo mínimo. El esfuerzo debiera ser mayor, de superar con creces esos 10.000 millones de dólares, y también trabajar mucho en lo que es la composición de las exportaciones. De esas exportaciones de 9.860 millones de dólares, el 44%, es decir, 4.366 millones de dólares son exportaciones nacionales. El 56%, es decir, la diferencia entre 9.860 millones y 4.366 millones de dólares, son exportaciones de zonas francas. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque las exportaciones nacionales pasen a ocupar un papel más preponderante de todas las exportaciones, porque si bien es cierto que el sector de zona franca ha jugado y sigue jugando un papel importante, es inversión extranjera directa, es un tipo de inversión que se mueve con mucha facilidad de un territorio a otro. Nosotros recordamos que hace 10 años, cuando entró en vigencia el DR CASTA, muchas empresas de zona franca se trasladaron de República Dominicana hacia otros países centroamericanos, Honduras, Costa Rica, sobre todo creo que fue donde más se fueron fue a Honduras, pero a Costa Rica, a Guatemala, a El Salvador. ¿Por qué? Porque allá las condiciones eran mejor, no tenían los problemas de la crisis eléctrica que teníamos aquí, el costo de la energía allá era más barato, el costo laboral por igual, la parte fiscal también era más barata. Estamos hablando de hace 10 años, hace tiempo que no he entrado a ver hasta dónde nos hemos alineado junto con ellos. También los trámites burocráticos decían lo que se fueron, por esa razón. Entonces, diferente al esfuerzo que nosotros hagamos a nivel interno con nuestros productores nacionales, apoyándolos, incentivándoles, dándole asistencia técnica, garantizándole crédito, es decir, que el banco, el Bandés, desempeñe real y efectivamente su papel de financiador de las exportaciones. Inclusive hay una cita del presidente de Adoespo, Álvaro Sousa Sevilla, en esa entrevista donde él dice que estando en Japón notó allá la predilección que tienen los japoneses por el café dominicano. Entonces él decía, parte de lo que planteamos a la introducción de este comentario, es que debe hacerse el esfuerzo para que en vez de enviar el café en grano, se le envíe ya un café procesado, marca dominicana, porque eso ya le agrega más valor. Si no lo mismo usted enviar, exportar la materia prima en bruto, que usted ya va a enviar un producto, una materia prima que tenga, aunque sea un segundo proceso, por decirlo así, que sea un bien ya intermedio. Si es un producto final es mucho mejor, porque ahí es que se le agrega valor.
porque entonces ocurre en este caso lo que se dice a nivel popular de que nosotros exportamos el cacao, muy buen cacao, a Suiza y ellos nos los devuelven a nosotros en Milky Way, o sea, en dulces ya de chocolate procesado. Entonces a eso le agregan un precio que está fuera del alcance del común. Del común de los dominicanos, porque no puede pagar los precios a que se venden esos productos. Si fuera al revés, si nosotros agarramos esa materia prima, la procesamos y la vendemos, bueno, podemos venderla aquí a un precio determinado en el mercado local, bueno, y exportarla a otra parte. Solamente hablamos de ejemplo. Yo he puesto otras veces aquí lo que fue mi experiencia con el que en ese momento, hace 15, 16, 17 años, era cónsul o agregado comercial de la República de Taiwán aquí en el país. No se me olvida el nombre porque es un nombre curioso, Robert Wang, como si fuera Roberto Juan, es Roberto Juan. Entonces él decía que cuando Taiwán estaba evaluando la decisión de dónde instalar un centro tecnológico en América Latina, entonces claro está que cuando estudió los casos de Argentina y Brasil, bueno, ni modo, ahí había las condiciones en términos de años de escolaridad de la población de esos países para poder instalarse, pero ahí no tenía el impacto de lo que ellos querían, es decir, contribuir al desarrollo que otras naciones menos desarrolladas de la región. Entonces cuando se van a Centroamérica, vienen a República Dominicana, pero cuando vieron los índices de escolaridad, entonces República Dominicana estaba muy lejos de Costa Rica, que fue donde ellos decidieron entonces instalarse, porque fueron las dos opciones que vieron más apropiadas. Esto quiere decir, lo que estamos hablando, lo que planteamos, o sea, para mí muy potente esa frase del presidente de ADOESPO. Debemos ver la potencialidad de las exportaciones en el comercio mundial y trabajar para eso. Eso requiere tiempo, como lo planteó en esa entrevista. Es verdad que se ha avanzado mucho en términos de exportaciones en República Dominicana, pero como decía un eslogan, falta mucho por hacer. Él dice que debe avanzarse en el tema de la logística, viendo la logística no solamente desde el punto de vista del transporte de la mercancía, sino garantizar que esa mercancía se transportó, se envió hacia su destinatario y esa mercancía llegó en los tiempos previstos y en las condiciones perfectas en que se esperaba que llegasen. Porque usted no hace nada con embarcar un contenedor y no saber, diríamos, manipular las mercancías que está enviando ahí y que ese producto llegue deteriorado o que ese producto llegue tiempo después del cual fue acordado. También se planteó la necesidad de trabajar en innovación, y para trabajar en innovación tiene que seguirse atacando el tema de la educación. La educación o sea, lo que usted invierte en educación, usted lo va a ver en un tiempo más lento, pero hay que seguir trabajando el tema de la innovación. Hay que diversificar, plantea ADOESPO, o sea, diversificar las exportaciones, ampliar la oferta, el catálogo de productos y llegar a nuevos mercados. La verdad que cuando yo fui egresado de la Escuela de Economía, a mí me apasionaba el tema de las exportaciones, y desde esa época, estamos hablando ya de unos cuantos años, siempre he oído hablar del mismo tema, de que hay que diversificar, de que hay que ampliar el catálogo de oferta y de que hay que llegar a nuevos mercados. Eso nos dice a nosotros de que aparentemente en 4 décadas los ojos de las políticas públicas no han estado concentrados en un tema que nos atañe, que es el tema de las exportaciones, y hemos mirado más, como ha sido el tema del crecimiento de la economía en los últimos 5 años, hemos mirado más hacia el mercado interno que hacia el mercado externo. Y por esa vía nosotros no vamos a alcanzar los objetivos que están planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, como lo establecen los 2 estudios que se hicieron para implantar la estrategia, que fue el informe Atalit y el informe de la Universidad de Harvard. Dice
dice el presidente de ADOESPO de que la ventanilla única ha sido un paso de avance, que ha ayudado mucho en este tema de las exportaciones. Él no planteó el caso del Bandés, pero yo lo planteo precisamente antes de ayer. Alejandro Fernández escribió un artículo sobre el primer año del Banco Nacional de las Exportaciones, bastante desalentador. O sea, el que lo lee, queda con la impresión de que eso no tiene razón de ser, al igual, y nosotros también los alabamos que exista una mesa técnica que esté trabajando este tema de las exportaciones. Así que nosotros, por un lado, felicitamos a ADOESPO en los 45 años y nos alegra que haya agentes económicos que estén hablando en esos términos. El potencial de las exportaciones dominicanas es el mundo, no es solamente Estados Unidos. Con Estados Unidos, a 10 años del DR-CASTA, se ha ampliado el déficit. En 10 años hemos exportado 41.000 millones de dólares, pero hemos importado 69.000 millones de dólares de Estados Unidos, entonces tenemos un balance comercial negativo de 27.000 millones de dólares. En los últimos 10 años hemos realizado exportaciones por 161.000 millones de dólares, pero hemos realizado exportaciones por apenas unos 80.000 millones de dólares, así que tenemos un déficit comercial acumulado de alrededor de 80.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Si no hemos tenido problemas cambiarios en esa etapa, ha sido por el buen comportamiento de los ingresos de divisas del sector turismo, el ingreso de remesas, que no ha disminuido su ritmo, ni siquiera en medio de la recesión se cayó de manera sustancial el envío de remesas, la inversión extranjera directa, en su momento 3.500 millones de dólares que invirtió la Barrigor hace menos de 10 años, y por último, la gracia que ha significado el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional, que ha provocado un ahorro en divisa de más de 2.500 millones de dólares en los últimos 3 años, al bajar la factura petrolera de un promedio de 4.500, 4.700 millones de dólares en 2011, 2012, 2013, a 2.300 millones de dólares en el 2016. No se muevan de ahí. Nos vemos el próximo sábado en su programa Ventana de Noticias.